Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien. Tenemos una nueva reunión, un nuevo vivo con Juan Cobasi, preparador físico de los Pumas. Casi nada, ¿no? La verdad que gracias por intermedio de Leandro Lardone tuvimos la posibilidad de que lo invitara y él muy amablemente lo aceptó, así que vamos a tener la posibilidad de hablar con él. Vamos a ver si podemos invitar al CUM. A ver si lo aceptamos, que nos va a acompañar. Acá, hola, CUM. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, pará. Ahí estoy. ¿Qué ¿Cómo haces, va? Maní? Bien. La verdad que contento de poder estar. Me alegro. Espera que me están pidiendo. Acá sí, acá lo veo. Acá está Juan. Ahora sí, lo voy a invitar a Juan Cobasi, preparador físico de los Pumas. Casi nada, ¿no? Puncito hoy. Qué lujo, ¿eh? Qué Sí, sí. lujo. ¡Opa! Bueno, me voy a poner de pie, ¿no? No todos los días tenemos la posibilidad de tener un invitado de esta característica. ¿Cómo les va? No tengo la posibilidad de conocerte personalmente, pero te conozco por intermedio de Lea, que habla muy bien de vos. Bien. Bueno, Me dijo que los dos eran muy buenos jugadores de rugby. Esa parte no la creí, pero sí. bueno, Compartimos cancha. El profesorado, yo me lo crucé un año, él empezó 1 o 2 años después que yo, pero sí, hemos compartido cancha, amigos en común, todo, así que bien, te el maestro presento, Lea. está el profesor Eduardo Romero, el CUM. Él está en Italia. Ah, Yo estoy en Polonia, así que bueno, estamos acá un poco por el mundo. Distribuidos por el mundo. ¿Qué tal? Un muy Exactamente. placer. bien, Eh, buenísimo. Primero, antes de empezar, agradecerte por tu tiempo. No creo que sea fácil que tengas mucho tiempo y nos estás regalando esta horita para nosotros, así que esperemos estar a la altura y hacerte todas las preguntas necesarias como para poder saber un poco más de la preparación física en el rugby. ¿Ok? Bueno, no, el agradecido soy yo, la verdad. Eh, Poder sumarme así en un grupo de profesionales diferentes que a la vez dentro del vóley yo poco y nada de idea. Lo conozco, compartí los 4 años del profesor, lo compartí con Carlos Aguilera, que seguramente lo Ujú. ubican. Con él charlo bastante, bueno, con Leandro. eh, Así que sí, justo esta semana a mí me gusta dentro de sacar de todos los otros deportes lo que se pueda. Eh, Está buenísimo y justo esta semana, ya ahora el jueves nos juntamos ya con el equipo para comenzar toda la temporada de Pumas prácticamente, por así decir. Toda esta primera parte del año me tocó estar más a cargo de la gestión de los jugadores que están jugando en Europa y como profes, porque yo soy, o sea, sí estoy a cargo de la preparación física de los Pumas, pero a la vez soy empleado de la Unión Argentina de Rugby y toda la primera parte del año, cuando no estamos con el equipo, no estoy en la cancha, no estoy en gimnasio con el equipo, aparte de hacer seguimiento de los jugadores, yo lo que hago es, junto con el staff del técnico de los Pumas y diferentes eh, managers o entrenadores, bajar la línea de trabajo a los diferentes equipos M20, franquicias de rugby acá de la Unión Argentina. Así que ocupados en eso, porque la verdad que esos chicos son los que después de acá dan el salto a formar parte del seleccionado. Y Yo, a ver, quiero hablar un poquito para poner el contexto de determinadas cosas. Y esto sí. es, yo trabajé en el rugby 5 años, hace mucho tiempo, Ujú. en Banco Nación, cuando era diferente el campeonato. Primero se jugaba para ver si podías entrar a la zona campeonato y después a ver si ibas para arriba o para abajo, pero bueno. Cuando yo llegué al rugby me parecía un deporte que digo, acá es un grupo de gente que viene a golpearse. Cuando empezás a entender un poco la táctica,
termina siendo un deporte muy lindo y muy entretenido y muy bueno de llevar adelante. Una cosa que siempre me llamó la atención es, tiene una exigencia física muy grande, porque la verdad que tiene una exigencia física muy grande, no solo por la exigencia interna, sino por la cantidad de golpes que sufre un jugador durante el partido, por la característica del juego. Y me acuerdo que cuando nosotros llegamos a trabajar en Banco Nación, yo decía, ¿cómo puede ser que entrenando 2 veces por semana, martes y jueves, desde las 9 hasta las 11 de la noche, después desde las 8, estos tipos los domingos o los sábados hagan lo que hacen adentro de una cancha? O sea, ¿cómo no hay más lastimados? O sea, esta era mi pregunta. Y a partir de ahí, bueno, intentamos hacer algo un poco mejor. La pregunta es, ¿cómo puede ser, o qué ha cambiado de ese rugby que conocí hace tantos años a este rugby que hoy es potencia mundial? En ese momento no lo era. Te entiendo. Antes que nada, uno dice el rugby es un deporte de contacto. Bueno, me acuerdo uno de los que ha sido más glorioso entrenador de los All Blacks, que participó acá como asesor algunas veces en la Unión, dijo, el rugby es un deporte de evasión que puede llegar a tener contacto. O sea, yo no ando buscando el contacto dentro de la cancha. La forma que tienen de frenarme a mí sí es con el hombro, con contacto, pero yo tengo que tratar de esquivar eso, yo tengo que tratar de ir para adelante y esquivar gente. Si yo ando chocando, obvio que salgo lleno de chichones y no es la forma. Bueno, a nivel club hoy en día, obvio, se sigue trabajando entre 2 veces o 3 a la semana, dependiendo de los clubes, los diferentes aspectos que hay, pero después se hace mucho hincapié en lo que es la preparación individual. Todos los jugadores, sí, vas al club 2 veces a la semana o 3, pero después vas al gimnasio a hacer preparación física de campo y demás, otras 2 o 3 veces. O sea, si vos te pones a ver, un jugador, hay días que a lo mejor hace doble turno porque fue al gimnasio e hizo cancha, y si no, hace todos los días prácticamente un turno. Al nivel que yo me toca estar hoy, si me pongo a ver, sí, tenemos 2 sesiones exclusivas y fuertes de cancha en días consecutivos, a diferencia del club donde son distanciadas por un día, pero después se está haciendo muchísimo, pero muchísimo hincapié y foco en lo que es la recuperación. Machacar al jugador en la importancia de post-entrenamiento, dedicarse a las horas de sueño, a la nutrición, a la recuperación activa, ya sea desde flexibilidad, diferentes terapias, masajes, sauna, tejido blando y lo que sea. Y después somos extremadamente consistentes y te doy un ejemplo, hace 2 años que este va a ser el tercero que estoy a cargo así del equipo, entrenamos prácticamente la misma semana y los mismos entrenamientos todas las semanas. Los lunes a la mañana sabemos que es tal trabajo de fuerza, a la tarde seguimos con recuperación, el martes a la mañana se entrena a una alta intensidad y se corre mucho, mucho, prácticamente igual o más que un partido, pero casi sin contacto. A la tarde hay una sesión de indoor, donde es el trabajo de contacto, pero con un detalle técnico y específico de los ángulos, cómo agarrar y demás, donde puede llegar a haber 5 golpes fuertes por jugador, no más de eso. El miércoles a la mañana se trabaja fuerte de vuelta en cancha, y después y el miércoles a la tarde es la parte de gimnasio de nuevo, justamente contraria a lo que trabajamos el lunes o algún complemento. El jueves totalmente off y recuperación, y después ya el viernes nos toca la puesta en cancha, pulir el detalle antes del partido. Mientras más alto es el nivel, menos te golpea en la semana, a diferencia del club, por decir así. Claro. Tengo jugadores que no se tienen que golpear en la semana, porque yo sé que el sábado entran a la cancha y dejan el cuerpo prácticamente, porque es así, y si estuviesen golpeados, machucados de lo largo de la semana, no llegan en las condiciones necesarias. Hay un trabajo específico, nosotros le llamamos ir robusteciendo al jugador, pero robusteciéndolo
de estar expuesto a sesiones de velocidad, robusteciéndolo, de estar expuesto a sesiones de fuerza, de todo tipo de robustez, no robustez del estar grandote que uno lo puede asociar así lo que es. Así que eso es lo que más ha cambiado de lo que, respondiendo a la pregunta tuya, que es la principal diferencia. Hoy un jugador de club se entrena prácticamente con la mentalidad de un jugador profesional. La diferencia del jugador profesional es que está dedicado a eso y tiene el tiempo, más tiempo para recuperar, entonces por ahí puede rendir más. Esa es la principal diferencia. Pero la cantidad de estímulos termina siendo prácticamente la misma. La intensidad, obvio que es otra, porque si yo me pongo a ver, los volúmenes que se manejan a lo largo de la semana son similares, los metros que se corren, diferentes, pero la cantidad de alta intensidad a la que está expuesto un jugador elite con respecto a una amateur, esa es la principal diferencia. Vos tenés un método, algo que leí y algo que había leído antes y quiero ver si esto es verdad, es anticipación, tecnología de precisión en vivo, que es algo que llevas, que es el tema de los GPS, y periodización táctica. ¿Puede ser? Sí, es la forma en que trabajamos. Anticipación en el sentido, medimos, todo lo que hacemos lo medimos desde un lunes, el estado de readiness o de predisposición al entrenamiento con diferentes variables que hay, saltos, tirones de medio muslo, fuerza, plataforma, encuestas, ponemos todo dentro de la bolsa, hablamos mucho con el jugador también, vemos a qué diferentes cargas ha sido expuesto semanas anteriores. Y como te digo, tenemos tan estructurada la semana y repetimos tanto que ya sabemos que con este tipo de entrenamiento no nos vamos a pasar de esto, con este otro ejercicio es adecuado para tal día y así cada cosa. Apuntamos o siempre buscamos que los jugadores vayan una mejora constante, por más que sea a lo largo de la temporada, sabemos que pueden llegar a caer ciertos niveles, pero siempre buscamos que a lo largo de la temporada haya sido una ascendente la curva, porque es a lo que estamos acostumbrándolos los jugadores, a adaptarse, a resistir y van aguantando y vos sabés que tenés un poco la banca del cuerpo técnico en estas cosas, porque priorizamos eso, la competencia entre los jugadores y que ellos mismos se van levantando el nivel. Eh, y después, bueno, evaluar, pero evaluar con ese registro semanal y constante. Todas las semanas nosotros vamos anotando las cargas que mueven los jugadores, los kilos que levantan, las velocidades que se mueven, las exposiciones que han tenido a más del 90% de su velocidad máxima, eh, y buscar esa competencia que sana. Ejemplo, obvio que uno va viendo a lo largo de porque nos tenemos seguidillas de 3, 4 partidos seguidos, a veces con viajes largos y demás. Bueno, puede ser que entre la segunda y la tercera semana algunas cosas se bajen, porque ya venimos con mucho trajín a lo largo de la temporada, pero asimismo, generando esa competencia interna, los jugadores baten récord y todo, estando en la última semana del año, ¿me entiendes? Superan sus propias marcas, y eso es lo que levanta la vara. Todos quieren estar, todos quieren jugar el fin de semana y hay una competencia sana que va levantando el nivel. ¿Vos monitoreás jugadores que están en Argentina y jugadores que están fuera de Argentina? La mayoría de los jugadores, obvio que están en el extranjero, pero muchos de los jugadores que están en Argentina también pueden llegar a formar parte del plantel. Como te digo, algunos han terminado las temporadas hace un mes y pico, hay algunos que todavía van a jugar una final el fin de semana, antes de juntarnos. Entonces yo voy hablando tengo una red así armada mucho vía mail, WhatsApp, después algunas tecnologías o herramientas que manejamos donde nucleamos toda la información de los clubes en nuestra herramienta y podés ir viendo el día a día de los jugadores prácticamente. ¿Seguís con el Pero sistema, seguís con el sistema de las banderas? ¿Del color de las banderas? sí, obvio, sí. Contanos Eh, un poco cómo es eso.
Eso, en realidad, nosotros, la banderita roja que te va saliendo en el momento que un jugador a lo mejor está sobrecargado, ha tenido cierto, o ha decrecido o aumentado en ciertos picos, ya sea de fuerza, de distancia, de alta intensidad, cantidad de esfuerzos y todo, porque no es solamente la distancia. El jugador lo que principalmente quiere ver es cuánto corría, qué velocidad nada más. Bueno, es mucho más amplio toda lo que se ve, sabiendo la cantidad de frenos, arranques, aceleraciones, desaceleraciones, entonces uno va haciendo metiendo dentro de la bolsa muchas cosas que las ve de forma aislada y de forma global. Bueno, entonces esas banderitas van apareciendo, no sé, tú has expuesto a un montón de colisiones a lo largo del partido de la semana. Bueno, bandera roja en eso y a lo mejor este jugador no hará cierta cantidad de contacto a lo largo de la semana. O fue un jugador que me corrió, la media de un jugador es 7.500 metros de un tres cuartos, por ejemplo, que son los que más corren a lo largo de un partido, y me corrió 9.000 metros porque el partido lo demandó y fue así. Bueno, a lo largo de la semana habrá que ver la exposición a la distancia o a la alta intensidad de ese jugador solamente, pero con ya sea lo que llamamos carga aguda crónica, diferentes métodos, sobre todo, o la diferencia de porcentajes. Lo que dice la bibliografía es que hay que evitar esos picos, evitar un pico alto y también evitar no hacer nada cuando es un periodo de descanso, sino adaptar la carga, a bajarla progresivamente y de acuerdo a lo que eh, el feedback que te va dando las herramientas, lo objetivo y lo numérico, que es lo que nos eh, apoyamos mucho en eso, pero también en la parte que contesta el jugador, en la charla con el jugador y el trabajo interdisciplinario entre fisios, PFs, entrenadores mismos y demás, médicos. Lo que me llamaba la atención, no sé si es así, es información que me han dicho y viste que cuando te dicen algo es como el teléfono descompuesto, ¿no? A veces te dicen lo que es. Bien. Por lo que entiendo, este sistema de banderas hay diferentes cosas a evaluar: distancia recorrida, cantidad de golpes que ha tenido, sesión de fuerza, cómo se siente, está lesionado. Cada una de Ujú. estas secciones tienen diferentes banderas o diferentes colores. Estoy Sí, en lo cierto. No es que existe tal una cual. bandera general para un jugador. No es que No, existe no, o sea, una la bandera. bandera general es, a lo mejor vos estás de 5, vemos a lo mejor tomamos 5 puntos, 5 áreas, a lo mejor estás mal en 3 sobre 2, bueno, en la general vas a estar mal. Eh, pero eh, habitualmente esta adaptación que yo te hablaba antes y esta forma de consistencia y metodología y de repetir, repetir que tenemos, nos ha hecho que de un año al otro, entre el primer año y el segundo año, por ejemplo, los entrenamientos, como te decía, entrenamos 2 días consecutivos nosotros fuerte e intenso, uno se corre mucho y otro se corre apenitas menos, pero hay más tipo de esfuerzos mecánicos, por llamarlo así. En el segundo año, los entrenamientos del día 2 han sido mucho mejores que los del año 1, porque esa adaptación se fue logrando, esa robusteciendo el jugador. Y, como te digo, machacar con el tema de la recuperación. A lo mejor el del primer año no estaban acostumbrados, se fueron acostumbrados y a lo mejor no recuperaron lo suficiente, entonces vos entrenás fuerte un día, esa tarde es dedicada a la recuperación y hoy en día están rindiendo mucho mejor al otro día los jugadores. El trabajo de Eso es lo que fuerza, pasa. ¿dónde lo pones en esta semana? Lo ponemos el día 1. Ujú. Habitualmente, te estoy hablando, nosotros jugamos los sábados, el domingo en el rugby no conozco prácticamente equipos que entrenen al otro día de haber jugado. Es off total, recovery, despejar la cabeza principalmente y bueno, y recuperarse es tanta, a diferencia de muchos otros deportes, los golpes se Se notan siente. y el día se sienten.
por ahí el mismo domingo no lo sienten tanto como el lunes, ¿viste? Comienzan los dolores residuales comienzan a aparecer un poquito más tarde. Entonces el lunes, con el equipo, con los Pumas desde hace 2 años, hemos optado por 6. No, no vamos a la cancha el lunes tampoco. Recién el martes es el día que volvemos a entrenar fuerte en cancha. Pero bueno, ese lunes es un día donde se trabaja la fuerza, del cuerpo total, todo el cuerpo. No hacemos una distinción grande entre tren superior, tren inferior, sabiendo que ese día no tenemos cancha a la tarde. Entonces, vos jugaste el sábado, habitualmente jugás desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, puede ser el horario que tenés. El domingo todo recuperación, el lunes a la mañana trabajo de fuerza, que dicho sea de paso, yo trabajo, o sea, estoy a cargo del equipo, pero junto con otro preparador físico que es Julio Anelli, que ha sido levantador olímpico en argentino, trabaja en rugby hace 30 años, en hindú, principalmente. Bueno, entonces él es más el especialista en la fuerza y yo el que acomodo, por decir así, lo que él propone, quiere trabajar a la dinámica semanal que tenemos. Y después el otro día que trabajamos la fuerza es el miércoles a la tarde, después de las 2 sesiones de campo. Ahí sí, por decir así, entre comillas, es más tren superior, por llamarlo así, porque ya tienen las piernas bastante expuestas a cargas altas, pero de a poquito a ciertos jugadores, dependiendo de los minutos que vienen acumulando a lo largo de la semana y demás, pueden llegar a tener algún estímulo de fuerza. Lo que son los derivados del levantamiento olímpico lo trabajamos los 2 días. Y después, como te decía, el lunes un poco de todo el cuerpo, porque incluye todo lo que es miembros inferiores y demás, y después el miércoles más tren superior en fuerza propiamente dicho, y todo lo que son preventivos de cadena posterior, isquios, aductores, trabajos excéntricos, todo que sabemos que dejan mucho residuo, y al otro día nosotros no entrenamos, entonces el día off, y nos encargamos de haberlo hecho ahí. Sumado a una sesión pura de velocidad, lo que tenemos en las entradas en calor de los días martes a la mañana, controlada con GPS en vivo, donde cada jugador tiene que tratar de tocar o superar el 90% o más de su velocidad máxima, como factor protector sobre todo para la cadena posterior, como te decía, isquiotibiales y demás, porque los que se rompen habitualmente isquios, toda esta musculatura, es lo que no están acostumbrados a esas exposiciones. Entonces, por lo menos entre 1 o 2 veces a la semana, el jugador es expuesto a tocar el 90, 95, 100, y algunos baten hasta récords de sus propias velocidades, que se va actualizando, y después vos, si yo batí récord esta semana, la semana que viene tengo que llegar al 90 de mi nuevo récord, por ejemplo. Y asimismo, sí, perdón. No, seguí. Estamos para escucharte. Y asimismo, por ejemplo, con jugadores que no juegan, a lo mejor dan el equipo, no estás convocado, el viernes el grueso del equipo hace la puesta en cancha, esos jugadores que no juegan, que están de reserva, porque puede levantarse enfermo uno al otro día y demás, los hacemos entrenar fuerte el día previo al partido, tocando velocidades máximas, alcanzando los metros de alta intensidad en general, porque, no sé, el 99,5% de las veces no les toca jugar al otro día. Si, bueno, se levantó enfermo uno o algo, o sabemos que hay un jugador que puede llegar a estar en alguna duda, el que puede llegar a hacer el reemplazo o hace un poquito menos, y si no, directamente no, porque son los que se me terminan desentrenando a lo largo de la temporada, los que menos juegan. Y bueno, entonces apelamos a la preparación física fuerte el día previo al partido de esos jugadores que no están convocados, y son los que te van levantando la vara, porque vienen siempre estando después peleando una oportunidad por querer estar. Podríamos decir que cada entrenamiento es una evaluación. Prácticamente, sí, porque aparte a ellos se les exige que compitan constantemente entre ellos. Y ellos después, a ver cuánto hice, qué hice, se comparan entre ellos mismos,
O sea, no yo con el compañero, sino individualmente, a ver si logro el objetivo de distancia del día, el objetivo de velocidad, la intensidad suficiente y demás. Eso, la verdad que nos ha, por lo menos acá en Pumas y en el rugby argentino, nos ha hecho levantar el nivel, quieras o no. Durante muchos años, o sea, a mí otra cosa que me llamó la atención cuando tuve la posibilidad de trabajar es el movimiento que existe detrás del rugby. Es una cosa impresionante la cantidad de equipos, la cantidad de gente. O sea, yo por lo menos no tenía la capacidad de imaginármelo hasta que llegué, ¿no? Me pareció una cosa, digo, esto Sí. no es que son Y cuatro más en tipos. Buenos Aires. ¿Cómo? Y más en Buenos Aires. Sí, 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 es impresionante. O sea, es una cosa que no En se Buenos puede Aires creer. hoy en día tenés clubes que tienen 270 jugadores en un plantel superior. O sea, Claro. te tienen la primera, la intermedia y después hasta pre-A, B, C, D, hasta la G, creo, J, no sé. Sí, Acá en el sí. interior es un poquito más difícil, que yo soy de Córdoba, tenés los clubes que más tienen, pueden llegar a tener primera, intermedia y una, dos, y como muchísimo, tres preintermedias, que son los jugadores mayores. Creo que a nivel selección, que es un poco lo que estamos hablando, Pumas, el seguimiento o el monitoreo del equipo se hace un poco más sencillo porque tenés tecnología que te permite hacer este seguimiento. ¿Ok? Sí. Si O sea, tenés la muchas, tecnología, pero a la vez son tantos que tenés que ver cómo la adaptás a la tecnología esa. claro, esta es la pregunta. Digo, en los Pumas vos tenés la tecnología. Y bueno, de esta tecnología que vos tenés, la cantidad de datos que te da es impresionante. ¿Cuáles son los datos para vos más importantes a tener en cuenta? O sea, mañana vengo yo y me dicen, sos el nuevo preparador físico de los Pumas, acá tenés el GPS te da 2.500 datos por jugador, y vengo y le Bien. digo, Juan, ¿qué datos tengo que mirar? Teniendo la tecnología, en lo que es GPS, distancia, yo tomo 5 datos, no, sí, entre 5 y 7, por ejemplo. Lo que es todo locomotivo, distancia total, distancia en alta intensidad, y también algo que me hizo cambiar un poquito la cabeza es la distancia en alta intensidad relativa a la velocidad de cada jugador. ¿Se entiende hasta ahí? No, a ver. Un primera línea. Nosotros tomamos todo lo que es distancia en alta intensidad o high speed running, que se llama, que es lo que más se escucha en el ámbito del fútbol y demás, a más de 18 kilómetros por hora. Bueno, para un wing o un fullback que corre a 33 kilómetros por hora, esos 18 representan el 50 y pico por ciento de su velocidad máxima. Para un primera línea que corre a 25 o pesa 135 kilos, correr a 18 es casi el 85-90% de su velocidad máxima. Bueno, le exigimos que lleguen a ciertas velocidades porque el juego te demanda que estés preparado para eso, pero vos también tenés que tener la capacidad de soportar, de trabajar siempre más del 60% de tu velocidad máxima lograda. Eso como métrica locomotiva. Distancia de alta intensidad, que puede ser absoluta o relativa. Esfuerzos de alta intensidad, que son las aceleraciones, son los más mecánicos, eh, desaceleraciones, y después todo lo que es inercial, que se llama, que son con algoritmos y demás, que va haciendo el mismo software de los GPS. Es clave entender un poquito, no sé, cómo mide el dispositivo para yo darme cuenta después a la hora de entender cuál es. Eh, donde ves los cambios de dirección, los saltos, giros y todo tipo de esfuerzos que no, por decir así, no sean de correr. Colisiones, contactos, levantarse y ponerse en juego rápido, que eso es, por ejemplo, el que se le llama el backing game, volver al juego, donde desde una situación de contacto, tackle, scrum, lo que sea, se mide qué tan rápido el jugador vuelve a estar perpendicular y se entiende que se desplaza para estar en juego rápido. Vos en el rugby, en el piso, no servís, o tenés que dejar la pelota, o sos un jugador que está anulado, entonces lo que menos querés hacer es tener la mayor cantidad de jugadores en el piso. Siempre se le dice, tiene que haber por lo menos
de los 15 que entran a la cancha, tiene que haber 14 o 13 que tienen que estar de pie, porque el otro está o tacleando o en el piso. Entonces, mientras más juego en el piso, no me sirve. Pero volviendo a esas métricas, distancia, total y alta intensidad, aceleraciones y carga general, player load o contacto es lo que más veo. Y con respecto a la tecnología, no sé, en el gimnasio, muchos me preguntaban, ¿usan encoder y cosas por el estilo y demás? Utilizamos, pero a la vez tenemos entre 25 a 30 jugadores, a veces hasta 40, dependiendo de los gimnasios donde hay, que van pasando. A uno le ponemos los pesos que tienen que manejar ese día. Te perdí, a ver. Sí, Que con ese registro semanal que van haciendo. ¿Me escucha ahí o no? No, ahora sí. ¿Podés repetir? Ahora sí. Sí. Con lo que es la fuerza, mucha planilla donde nosotros, los jugadores registran todas las semanas las cargas que van haciendo y con eso vamos estimando su preparación física, su RM estimada máxima, por decir así, y de acuerdo a eso, no sé, yo voy jugando con la mejor marca de los últimos 15 días, los últimos 21, los últimos 30, los últimos 7, dependiendo cómo vaya yo viendo que está el equipo. Entonces, como sabemos, cada ejercicio para cada cantidad de repeticiones tiene su velocidad, le ponemos el peso, el encoder está ahí, trato de mover la barra lo más rápido que se pueda. Si estoy a más velocidad del que yo te planteé, o le podés poner más carga o tu fuerza ese día está más alto, sabiendo que es tan fluctuante el trabajo, la fuerza, y más después de fuiste un jugador que no jugó una semana, me registraste valores altos porque no estabas con menos golpe, menos usado, por decir así, y después te tocó jugar un partido de 80 minutos, a la otra semana va a estar con otra predisposición hacia el entrenamiento. Entonces, bueno, ese GPS dentro del gimnasio vendría a ser o el encoder o la velocidad o las cargas que yo le hago mover al jugador. Y después, muchos cuestionarios de estos de bienestar que habitualmente todas las mañanas los van respondiendo. Y RPE dependiendo de la época del año, porque es como que no me gusta inundar a los jugadores con, si te estoy preguntando bienestar, wellness, no te pregunto RPE, y si te pregunto RPE no te pregunto wellness, ¿me entendés? Es como que tenés que andar persiguiendo muchos, que eso es verdad y pasa en todos lados. Entonces, si realmente usamos algo, es algo que lo vamos a utilizar de verdad. No te voy a hacer llenar 3 cuestionarios para después que me lo contesten el 10% de los jugadores, ¿me entendés? Por más que están educados y lo hacen, siempre hay que estar persiguiendo a alguno, pero vamos jugando con lo objetivo y con lo subjetivo a la vez. El rugby argentino desde un tiempo ya a esta parte ha crecido mucho. O sea, si bien antes era un deporte muy popular en Argentina, a nivel internacional no tenía quizás los resultados que empezó a tener después de determinado momento. ¿Vos qué crees que es lo que cambió para que el rugby tenga estos resultados? ¿La organización o la parte física o todo junto? Creo que es un poco de todo, o sea, ten en cuenta que en el 95 es cuando el rugby se hace profesional y fue el Mundial de Sudáfrica, si mal no recuerdo, donde se empezaron a ver las diferencias de lo que había entre el profesional, los que eran profesionales ya en ese momento y los otros. Entonces, bueno, todos se fueron dando cuenta que tenían que ir más para ese lado. Sin duda, hoy en día lo que es preparación física, vos ves a todos los equipos, están todos mejor y casi todos trabajan de la misma forma. Después hay una cuestión más de cultural o de la cantidad de años que el país tiene rugby o respira rugby, ¿viste? Que te puede dar el salto de calidad. Pero sí, la preparación física para mí ha elevado mucho el nivel de todos, porque te vas dando cuenta que te termina ganando el equipo que
mejor soporta o logra llegar a los últimos 20 minutos del partido, ¿me entendés? Una vez me acuerdo de un Twitter que decía, los All Blacks son el equipo que mejor preparación física tiene, y no, son los que se mueven mejor y tienen más economía de esfuerzo a lo largo de todo el partido, cosa que llegan esos últimos 20 minutos y están, entre comillas, menos cansados porque se han movido mejor, han pasado cada tackle, cada rack, cada apoyo en la carrera y demás, ha sido con menos esfuerzo a lo largo de todo el partido que el resto que el equipo adversario. Entonces, son años y años de educación. Nosotros acá en la Unión, desde 2009 que empezó el plan de alto rendimiento que tenemos, y después de 2019, me acuerdo, habían pasado 10 años y era como que te ibas dando cuenta como después de 10 años te tomó más o menos entrar ya a competirle de igual a igual a los mejores. Me acuerdo que, porque son cosas que a uno lo hacen pensar, ¿no? Una de las comparaciones que se hacía decía, el pack de forward de los Pumas pesa 830 kilos y el pack de forward de los All Blacks pesa 830 kilos. Estamos igual en peso de un... Después vos veías el pack de forward de los Pumas y lo comparabas con el pack de forward de los All Blacks y veías una diferencia. Estos medían 2 metros cada uno y estaban lisos. O sea, ¿cuándo se empezaron a dar cuenta de que no era solamente lo general, sino que había que ir a lo específico? No, eso es la típica que te dice el entrenador del club o el que no sabe, tener que ponerte pesado y bueno, el pesado de uno está dado por la cantidad de masa muscular que va a tener y el otro por el lastre que va a tener, que es más tejido adiposo, por llamarlo así. Bueno, es el motor del auto tuyo, va a ser la masa muscular. Entonces, sí, en peso absoluto vos tenés los mismos kilos, pero después tenés el motor de una Ferrari en el chasis de un camión, ¿me entendés? Y el motor de un Citroën, un Fitito chiquitito, en el mismo chasis. Y bueno, esa es la diferencia de la alta intensidad que te digo que hay hoy en día. Y así mismo pasa dentro de lo que es selección, cuando pasas de un escalón al otro, de los que pasan del M20 o de Pumitas a los más grandes. Es la velocidad con que se juega, principalmente. ¿Qué diferencia? Imagino que, bueno, esta posibilidad de recorrer el mundo y ver cómo trabajan las demás selecciones, ¿qué diferencia ves entre el trabajo de las otras selecciones en Europa, o en este caso en Oceanía o en Sudáfrica, con respecto a los Pumas? Más allá del biotipo y historia, ¿no? ¿Ves Sí, diferencia de sin duda trabajo? la mayor diferencia es esta, de la parte del biotipo que tenemos. Unos son sajones, tenés los sudafricanos que son una mezcla de africans, neerlandeses, todos los isleños de Oceanía, que son los que All Black, Samoa, Tonga, esos equipos te agarran, te abollan en la forma que tienen. Son rápidos, son pesados. No, dentro de todo lo que yo me ha permitido conocer el viajar y demás, como te decía, todos trabajamos bastante similar, por decir así, no sé, con una corriente un poco más sajona, por ponerle un nombre. Si vos querés diferenciar los sajón de los soviéticos y diferentes métodos que ha habido a lo largo, se trabaja bastante similar en todos lados. Algunos pueden llegar a adaptar más algunas cositas dentro del gimnasio, pero vos vas jugando con con lo que vas viendo en el jugador. Yo tengo jugadores, sí, a todos les decimos tienen que hacer sentadillas, perfecto. No pueden hacer sentadillas porque son jugadores grandes, dolor de espalda, problemas de transmisión, de transferencia de la fuerza, porque están mal de una cadera, no pueden hacer press de banco porque tienen el acromio
golpeado de un partido. Entonces son muchas las cosas que vos podés ir adaptando para lograr el mismo objetivo. Bueno, acá si te pones a ver, es más o menos lo mismo. Todos trabajan la velocidad, todos trabajan la fuerza máxima, y la fuerza máxima, a diferencia de otros deportes, yo venía pensando el otro día, en el rugby, al jugador de rugby le gusta levantar kilos, le necesita mover cargas altas, porque quieras o no, en casi todos los deportes vos estás con un elemento y moves tu propio peso corporal, más el de algún elemento medio liviano, y acá aparte de eso, tenés que, tu peso corporal, un elemento que es liviano como la pelota, pero tenés que cargarte encima 2 o 3 jugadores, a la hora de querer traspasar la defensa, ni te cuento si sos un forward que tenés que empujar a otros 8, con 8. Entonces, la exposición a las cargas, a los kilos, a las repeticiones altas, tiene que estar acostumbrado el jugador. Sin duda, toda la curva de fuerza, dependiendo del puesto, las primeras líneas van a estar mucho más habituados a cierta exposición de cargas elevadas y los backs a cargas más livianas pero dinámicas, ¿me entendés? Por la cantidad de saltos, juego aéreo y todo lo que demanda. Y los terceras líneas y centros son un poco los híbridos que tienen que tener las dos cosas. Separados los grupos, me acuerdo, tipo unos son más gorilas, si le querés poner un nombre, otros más chitas y otros tigres, por decir una mezcla, por decir. Estas diferencias que ustedes tienen de puestos en el rugby, ¿tienen las mismas diferencias cuando hacen el trabajo físico? Tanto de fuerza como de velocidad. Sí, obvio. Tratamos de exponer a las demandas que tiene el juego. A lo mejor un back tiene que estar expuesto a situaciones de mucha más velocidad con periodos con lapsos de pausa mucho más grandes, pero a la vez también acostumbrarlo a un peor escenario y que resista ciertas secuencias del juego, y a lo mejor un primera línea o un segunda línea tiene que estar expuesto a carga, a intensidades un poco más intermedias a altas, no tan máximas, pero sí sostenidas en el tiempo por la cantidad de repeticiones que le toca hacer a lo largo del juego, que son las demandas propias del juego. Lo divertido del rugby es que juega el alto, el bajo, el flaco, el gordo, ¿viste? Tenés de una punta a la otra, tenés todos los aspectos. Sí, sí, eso, a ver, me parece que a nivel club es un Ni poco hablar, se nota mucho. Sí, a nivel no sé, selección, habla uno que entiende poco y que le gusta ver cuando juegan los Pumas, o bueno, por haber trabajado en el rugby y entender un poco cómo es el juego, ver de qué se trata. Por ejemplo, el segunda y tercera línea de un equipo de rugby son deportistas perfectos, o sea, son fuertes. Sí, y el centro, por ejemplo, los 12, los 13. O sea, es tanto lo que tienen que... O sea, si no tienen estas características, no pueden trabajar. O sea, vos tenés... Tal cual. Vas a las métricas y ves los tercera línea y es casi un forward, un 3/4 y trabaja a una velocidad que es impresionante, pero a su vez es tan fuerte. O sea, ¿cómo es este detalle de pulir ese tipo de jugadores? Sí, o sea, sin duda el biotipo lleva a que resista más estar expuesto a esos trabajos, y ni te cuento, estamos hablando del rugby 15, lo que es hoy en día el rugby 7, que ha evolucionado directamente a otro deporte, donde antes sí, esos terceras líneas y demás jugaban al 7, pero son jugadores de 115 kilos, 120 algunos, que, no sé, hablando para la antigua, te hacen los tiempos de un test aeróbico casi como te lo hace un jugador de 80 y pico, ¿me entendés? Entonces, es tanta
la exposición a la alta intensidad que se terminan, se acostumbran, tienen la capacidad fisiológica de lograrlo. No sé, un Marcos Kremer es vos lo ves y se te cae la baba a la hora de querer entrenar a una persona como esa, ¿me entendés? Por las capacidades atléticas, 1,96 o 94, 115, 118 kilos, corre en menos de 4 minutos y medio, 1.200 metros con frenando y arrancando, ¿me entendés? Son unos dotados físicamente que, bueno, uno va tratando de prepararlos para esas cosas. Puede ser que, esto es una pregunta personal, puede ser que el rugby se ha dado cuenta a medida que haya pasado el tiempo que la fuerza es tan importante como la resistencia y que a partir de la fuerza puede haber una mejora indirecta en la velocidad, ¿o estoy equivocado? No, no estás equivocado, es así. Hoy en día, por ejemplo, nuestra principal función desde hace estos 2 años que estamos en los Pumas es generar jugadores fuertes, porque estábamos acostumbrados a ver diferentes metodologías de querer generar jugadores potentes cuando a la vez no tenían la fuerza suficiente. Entonces el techo ese era quedaba más bajo de lo que podían lograr. Hoy en día, entrenando jugadores fuertes, o sea, trabajando la fuerza para llegar a eso, nos vamos a asegurar de que tengamos jugadores potentes. Ya cuando se amesetan y veamos que esa fuerza, bueno, buscaremos el método para seguir trabajando. Obvio que trabajamos todo el tiempo lo que es pliometría, saltabilidad, lanzamiento y demás, pero bueno, haremos más foco una vez que ya la mayoría de nuestros jugadores están bien, o hasta tenés un grupo que está bien de medio para arriba en los que son los registros de fuerza y valores que buscamos, y otros que no lo están todavía y queremos lograr ganarle a Sudáfrica, porque te tocan tipos que son todos Marcos Kremer, como te decía, y bueno, ahí tenés son fuertes, esos son, o sea, yo hablando con el preparador físico de Sudáfrica, tiene que sacarlos prácticamente del gimnasio. Los otros son unos animales que les gusta golpear y ir para adelante, y es la forma que tienen de interpretar eso ellos. Entonces, sí, el jugador de rugby, mientras más trabaja la fuerza, hasta te diría, te da más confianza a la hora de jugar también, ¿me entendés? Y bueno, pero bueno, hay que trabajar la fuerza con cierta forma que el techo tuyo sea de acá en adelante, para después, una vez que ya, che, no aumentemos la fuerza, bueno, vamos a pasar recién a otros métodos, ¿me entendés? Siempre, por lo que entiendo, siempre el aumento de fuerza está relacionado con la velocidad en la que mueven determinadas cantidades de kilos. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Esto Sí, quiere sí. decir que para ustedes a lo mejor es prioritario quizás que no muevan, que no pasen de mover 100 kilos en una sentadilla. Digo una tontería, ¿no? Para entender el Ujú. concepto. Que no pasen de mover 100 kilos en una sentadilla a mover 110, sino que ustedes prefieren que siga moviendo esos 100 kilos, pero que los haga de una manera más rápida, Más más rápida, potente. exactamente, sí. Y después, una vez que llega a los valores que queremos, irá aumentando Mm. los kilos a mover, ¿me entendés? Eh, por eso te decía que jugamos con ese GPS dentro del gimnasio, el encoder o las planillas con ciertos parámetros de velocidades. Es apasionante tener un GPS, entrenar a los Pumas y que vayan creciendo, pero Sí, siempre nos gusta ser más terrenales, ¿viste? Cuando somos más tal cual. terrenales nos acordamos del momento en cuando empezamos. Si tuvieras que, no sé, hay un preparador físico de rugby que juega, que trabaja en un club, no sé, en Palermo Bajo, ¿sí? Por ejemplo, que arrancó en Tal Palermo cual. Bajo. ¿Qué es lo que me Eh, pasaba a mí? O sea, sé a dónde va Exactamente. más o menos tu pregunta. ¿Cuál crees vos que es
¿qué le dirías a este joven que arranca en Palermo Bajo y tiene, no sé, 80 jugadores mínimo, porque tiene la primera, la preintermedia, la intermedia? ¿Cómo le dirías que trabaje? Que una, o sea, por más que tenga GPS, tecnología, lo que es, nunca reemplaces tu criterio, la forma de la observación tuya, no la reemplaces por un dato y criterio que vos vayas a tener, que se hable mucho con el jugador y algo que me ha simplificado todo esto es el hecho de estandarizar o repetir o armar entrenamientos que vos sepas, no sé, hoy entrenamos de esta forma. Tuviste un feedback del jugador, del entrenador, del- de todas las áreas. Bueno, él es el tipo de entrenamiento que vamos a tener para este día. Y así con las diferentes características de los días que podamos tener, ¿entendés? No sé, a la hora de planificar un físico, me acuerdo, sí, tal físico tiene que tener tantos metros por minuto porque la demanda, bueno, no sé, agarra y decís, tengo que correr 1200 metros, en tantos hago, divido, hace una matemática y ya te da los metros por minuto que vas a tener. Simple. Vos podés bajar de la bibliografía que la demanda o el ritmo de juego es tal, listo. Yo te genero los escenarios cerrados, corriendo, yendo y viniendo, no sé, si tengo 25 impactos por partido, por decir así, bueno, los disimulo, puede ser tacleando un escudo, yendo al piso, generando un tipo de esfuerzo que no me demande solamente correr, entonces voy mezclando las diferentes variables. Sí, ir a la literatura, conocer las demandas y después, eh, ¿cómo se dice? Entender el juego. Armar ese escenario de acuerdo a lo que vos vas a recrear ahí. Metros por minuto es fácil, tenés que hacer tantos metros en tal lapso de tiempo, hacer la cuenta. Después la cantidad de impactos se lo tratás de incorporar. Y después en el entrenamiento del día a día, todos los clubes entrenan entre hora y media y dos, y no es que vamos a tener que entrenar 2 y media ni una. Eh, Todos vamos a hacer lo mismo y si no, la diferencia va a estar a lo mejor en la cantidad de tiempo que le dedicas al detalle técnico y específico y a lo largo de la temporada podrá ir cambiando. No sé, 80% de físico contra 20% de lo técnico en la pretemporada. En la primera etapa del año 50 y 50 y después la última etapa del año 70 o 80% técnico contra el 20 o 30 físico. Pero ese físico, hoy en día, el hecho de trabajar un físico exclusivo dentro del rugby casi no existe o debería existir y se te debería dar la ganancia física dentro del mismo juego, con diferentes tocatas, escenarios, o sea, vos estás jugando un físico técnico, como se lo puede llegar a conocer, eh, donde jugás con lo que es la densidad, trabajo 2 minutos, descanso uno, trabajo 1-1, trabajo 3 minutos, descanso dos, vas viendo, son las diferentes formas de ir viendo, densidad, metros por minuto, que es la forma simple, cantidad de momentos de pasar por el piso o cierto tipo de esfuerzo o luchas. Eh, Algo que sí se comenzó a hacer, te diría, antes de la preparación del Mundial del 2023 que tuvimos, fue separar un bloque, que es el que yo te decía que hacemos los martes de la tarde, de contacto o de similar a la lucha, donde se trabaja todo el tipo de agarres y demás, que son, eh, vos podés correr y te cansas, pero si vos haces un entrenamiento que no corres y lo único que haces es arrastrarte por el piso, ciertos gestos, desde formas de gateos, por llamarlo así que se le llama, tomas tipo de lucha judo, grecorromana, llamarlo, te cansa más que correr a veces, porque uno no está adaptado a eso. Bueno, y en el rugby tenés que, en el partido te lleva a hacer las dos cosas a la vez. Es más la cantidad de tiempo que uno está desplazándose o corriendo que la que está luchando, pero dependiendo del puesto. Es Una eso. cosa una cosa que no, que llama la atención, ¿no? Digo, y a medida que uno lo va, si uno no conoce el juego, no lo puede entrenar.
No, para nada. Bien. Entonces, un consejo podría ser, nuestro trabajo no termina el día del partido cuando hacemos la entrada en calor. Empieza porque tenemos que empezar a entender qué es lo que pasa. O sea, a nosotros yo no entendía del juego. Entonces veía el scrum, golpeaba, empezaban a empujar, y vos veías a los primeras líneas que para levantarse y empezar a entrar en la dinámica del juego, estaban un montón de tiempo, porque salen de abajo mareados, porque hay 20 que te empujan. O sea, empezar a entender estas dinámicas y empezar a trabajar sobre esa dinámica es tan importante como todo el resto. Tal cual. Un ejemplo simple, vos tenés que armar un físico y a lo mejor, vos sabés que el primera línea está expuesto a 30 golpes por partido, un tercero o centro entre 40 y 50 y un win o fullback a 20. Entonces, el back, el fullback y el win tendrá que tener mayores distancias dentro de el mismo físico, a lo mejor tipo un shuttle de ir y volver. En el tres cuartos tendré que correr entre 60 y 70 metros con un piso allá y volver, a lo mejor una sola vez, con el mismo reloj, en 30 segundos de trabajo. El segundo y tercer línea le haces uno de 40, pero tiene que tirarse el piso en la mitad, en el otro lado, y volver. Va a ser menos metros, pero se va a pasar más veces por el piso y va a hacer más contacto. Y el primer línea a lo mejor hará menos metros todavía y más cantidad de pasadas por el piso o otro tipo de esfuerzo. Entonces vos estás recreando la misma situación, o sea, simple, con un mismo reloj, un mismo tiempo, todo largo a la vez, que hasta ahí también tenés que ver porque no la secuencia de uno y el otro, pero esto es fácil. Y lo estás exponiendo a diferentes demandas de carrera, de fuerza y de esfuerzos a los jugadores. Bien. Esto que dijiste es una receta para escribirla y Tal llevársela cual. a casa, el que quiera entrenar Sí, al sí, rugby. sí. Bien. Bien. Dentro del gimnasio de pesas, entendí que trabajan ejercicios derivados de los levantamientos olímpicos. ¿Está bien eso? Exacto. Bien. Si vos tenés jugadores que desconocen las técnicas, ¿tratás de que las aprendan o intentás que ese tipo de estímulo sea llevado de otra manera? Tratamos de que aprendan, los llevamos a que, y los queremos convencer desde que es la forma o el método que nosotros buscamos para la mejora, que son ejercicios que si uno los hace bien no dañan, mantienen la fuerza a lo largo de la temporada. ¿Qué pasa? Jugador que tiene bien la técnica, en el partido se le explotó el acromio de un golpe, listo. Por 2 meses no me va a poder hacer una cargada o un arranque porque el hombro lo tiene. Bueno, vas adaptando diferentes saltos con barras, con trap bar o hexagonales, saltabilidad misma, algún lanzamiento y demás. Si se puede aprender y la capacidad del atleta lo permite, le tratamos de enseñar el ejercicio, todos derivados, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. son pocos los que hacen desde el piso, pero hay algunos que se animan un poco más. Y no pasamos de cargada y arranque y cargada, y después por ahí algún segundo tiempo, fuerza con impulso que le llamamos, que es más eh, y alguna variante, pero vamos, nosotros laburamos la verdad que muy, pero muy simple. Cargado arranque, sentadilla, remo y fuerza en banco, pecho, y después todas las otras bisutería, accesorios que le quiere meter el jugador. Está hablado con los mismos kinesiólogos, que no sé si hay saltabilidad, saltos ese día, y tiene una rodilla inflamada y demás, bueno, se verá, se le sacará el impacto, trabajará a lo mejor otro tipo de fuerza más veloz y dinámica y no tanto para sacar el impacto, porque lo que priorizamos es que el jugador sume minutos de cancha, ¿me entendés? Adaptamos el trabajo de la fuerza y del gimnasio de sobrecarga a las demandas que
o a las posibilidades que va a tener para el fin de semana y los entrenamientos. Que puedas Si bien, competir durante los entrenamientos en cancha para ganarse el lugar de jugar el fin de semana. mm, si bien el mundo quiere llegar a los Pumas o al Seven que juegan, hay todo un desarrollo de jóvenes que Ujú. me parece que a la larga termina dándote un montón de frutos, ¿no? ¿Ustedes tienen o apuntan a este desarrollo de jóvenes en Todo el diferentes... tiempo. A ver, Yo he estado, antes de estar en Pumas, yo arranqué en el 2012 en lo que es el sistema de la Unión. Tuve desde 2014 hasta 2023 con el M20 y también me hacía cargo de los menores de 19, 18 a veces. Tengo la gracia de haber tenido el 95% de los chicos que hoy están en Puma, los tuve en Pumita, en juveniles. Bueno, acá el sistema empieza detectando desde el entrenador del club que está en constante charla con el que es el encargado de la academia o el centro regional, que sería el primer filtro para después llegar a ese centro, a la academia, porque los centros regionales son los que más hay a lo largo de todo el país. Después academias hay 5, que son Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. Y bueno, lo mejor, la gente de Santiago del Estero va a la academia de Tucumán, la de San Juan a la de Mendoza. Los de Salta también van a San Juan, perdón, a Tucumán. Entonces, del club a los 15, 16 años ya hay seleccionados juveniles, provinciales, que de ahí los que se destacan van al centro de rugby y los del centro de rugby van a la academia y los de la academia terminan nutriendo los seleccionados nacionales. Eh, Así es más o menos el esquema o el proceso que hay de selección. Entonces, se apunta al rugby de base sin duda para fomentar que los infantiles sumen chicos, todos, las juveniles, pero después eh, en la academia hay a veces hasta 90 jugadores en lo que es la Academia de Buenos Aires, que es la que más jugadores puede llegar a tener. bueno, o sea, y dentro de esta academia hay todo un Un aprendizaje, departamento de preparadores físicos, de kinesiólogos, de entrenadores, de manager y demás. O sea, nosotros ahora es como que estamos más separados, separados entre comillas. Yo estoy dedicado a un equipo. Desde 2000, sí, ya hace 6 7 años. Pero si no, yo era profe de la Academia de Córdoba y a lo mejor me tocaba hacer una gira con Argentina 15. Bueno, entonces esa vivencia a mí, yo que entrenaba todos los días estos chicos, después los veía en el momento de rendir con la selección. O el viaje siguiente lo hacía el profe de la Academia de Oeste, de Cuyo, de Mendoza. Y la otra, el otro año, la hacía el de Tucumán, ¿me entendés? Y todos hablamos el mismo idioma. y última, ya no te saco más tiempo. Está bien, ¿no? Este sistema que tienen de banderas, ¿sí? Un poco Sí. como para tener esta información. ¿Lo utilizan también o sea, porque es toda una telaraña de jugadores que van llegando a un lugar y que No, pasan tenemos por una base de datos, sí, la famosa B de WAR, base de datos WAR de la Unión Argentina de Rugby, donde ahí está. Dentro del sistema tenés lo que es clubes y lo que es alto rendimiento. Están los chicos que se fichan en juvenil, en infantil, que lo llenó el manager del club, y en el momento que saltaste al alto rendimiento porque te seleccionaron, pasás a estar dentro del sistema ese, de una página web donde vos buscas los jugadores y a la vez cargas las pruebas físicas, nutricionales, técnicas, psicológicas, planes de acción y demás de cada jugador. Y el entrenador del M20 quiere ver todos los segundas líneas o todos los chicos menores de 19, de camada tanto, pum, filtra, se va fijando, aparte de que tiene el ida y vuelta con los entrenadores, pero tenemos los datos, los paneles de todos los jugadores ahí. La verdad que eso es muy bueno. Juan, no sé, Kun, si le querés preguntar algo. Por mi Eh, parte,
nada, te vamos a volver a llamar, a molestar y alguna inquietud, o quizás te vamos a Ningún invitar problema. a que des alguna charla para los profes que nos siguen. Dale. Desde ya, tu generosidad inmensa, un honor poder hablar con vos y me encanta escucharte porque nada, aprendo un montón. Así que de mi parte, Bueno, muchísimas Muchas gracias. siempre se gracias. aprende Sí, de todos muchas lados. gracias. Yo aprendo con ustedes y demás. Bueno, muchas gracias, En Juan. noviembre nos vemos, en noviembre vamos a estar por Italia, así que a lo mejor Ah, ¿sí? nos podemos... ¿Dónde juegan? Todavía no sé dónde está bien la sede, si era Génova, podían decir, o Udine, bueno, ya veremos por En dónde. Udine, yo estoy cerquita acá de Udine, así Estoy a que... 20 minutos, así que podemos ir tranquilamente. Y el Podemos tomar un profesor café también va a después de la estar... preparación física. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos Perfecto. a hacer un café. Hay un café de Sí, por sí, medio. sí, sí, sí. Muy bien. Juan, muchísimas gracias. A ustedes Bueno, y para chao, lo que gracias. necesiten. Gracias, Kun, por Saludos. aguantar. Chau, chau. Chao, chao, Gracias. muchas gracias. Chao, chao.